Estamos desarrollando una serie que se titula Finanzas 1.0. Para los que son parte de esta comunidad saben que nos gusta enseñar por medio de series. ¿Por qué enseñamos por medio de series? Porque yo he aprendido que los seres humanos aprendemos por repetición e interiorizamos las cosas que necesitamos interiorizar solamente al ser expuestos a ellas de manera sistemática. Las palabras, la verdad, los principios, necesitamos repetirlos muchas veces para que ellos queden grabados en nuestro corazón y entonces produzcan lo que se supone que tienen que producir. Escuchando solamente una buena cosa, el martes ya no te acuerdas de qué enseñamos y por eso es necesario cubrir nuestros temas por medio de series. También porque la palabra de Dios es compleja y trata múltiples temas y es imposible en 40 minutos cubrir todo el tema de las finanzas, por ejemplo. Necesitamos varios capítulos para poder desarrollar esta verdad. Y la pregunta que tú te podrías hacer es: ¿por qué están hablando en una iglesia de finanzas? Bueno, la realidad es que la Biblia habla de finanzas, del dinero o de la administración del dinero más veces que de cualquier otra cosa a nivel práctico. No hay otro tema del que más se hable en las Escrituras como el tema de las finanzas y la administración de las mismas. Más de 2.350 versículos en la Biblia hablan del dinero. Solamente 500 y menos de 500 hablan de la fe y de la oración, por ejemplo. Jesús, de sus 38 parábolas, si no estoy mal, 16 fueron acerca del tema financiero. Eso nos debería dar como el 42% de sus parábolas hablan del tema relacionado con el dinero. Y la pregunta es: ¿por qué para Dios es tan importante el tema del dinero o la relación del ser humano con el dinero? Bueno, yo creo que para Él es importante la relación que tú tienes con el dinero, porque no hay otra cosa que compita tanto por tu corazón y por mi corazón como el dinero. Nada puede tomar el lugar de Dios en nuestras vidas tanto como el dinero puede hacerlo. Por eso Jesús dijo que nadie puede servir a dos señores, porque amaría a uno y aborrecería al otro. Y la realidad es que a nivel práctico muchas veces los seres humanos terminamos tomando decisiones basadas en el dinero aún por encima de Dios mismo. Otra razón, además de entender que para Dios es importante la relación que nosotros tenemos con el dinero, es que comprendimos con estadísticas reales que las finanzas de los seres humanos, específicamente en Colombia, con algunas cifras lo soportamos y eso se puede extrapolar a nuestra vida, están como estaba la tierra en Génesis capítulo 1 versículo 2, donde dice que la tierra estaba desordenada, vacía y en tinieblas. Muchas personas tienen sus finanzas desordenadas, las cuentas de ahorros vacías, y hay mucho desconocimiento, mucha oscuridad alrededor del tema financiero, cómo se debe manejar, qué dice Dios acerca del dinero, qué realmente yo debo hacer como cristiano, como hijo de Dios, cuál es mi compromiso con Dios y con una comunidad como estas en relación al dinero. Hay mucho desconocimiento, hay mucha ignorancia y yo creo que yo tengo la responsabilidad de ayudarles a salir de ese desconocimiento por medio de la predicación y la presentación de los principios bíblicos. También la realidad es que muchas iglesias sí hablan de finanzas, pero solamente hablan del 10%, solamente predican acerca de lo que se supone tú tienes que darle a Dios, pero les importa muy poco lo que tú hagas con el 90% restante. Y eso no es sano, porque como entendimos, Dios no puede multiplicar lo que está desordenado. Entonces, por mucho que yo te hable acerca de diezmar, que lo voy a hacer, y de hecho hoy vamos a hablar un poco acerca de eso por primera vez en 3 años de manera única y exclusiva, la enseñanza se va a tratar de eso. En la serie y en el seminario de finanzas que vamos a hacer, procuramos cubrir cuál debe ser tu relación con el 90% restante. Y la razón por la que lo hacemos es porque entendimos que para prosperar no hay pastillas mágicas, no hay fórmulas mágicas, sino hay algo que conocemos como el ciclo de la bendición financiera, y ese ciclo tiene 4 variables, siendo la primera de ellas trabajar, porque la herramienta que Dios estableció para que tú y yo prosperemos es el trabajo. No podemos prosperar si no trabajamos. No podemos recibir ingresos si no trabajamos. Lo que desata ingresos en nuestras vidas es trabajar, es hacer algo esperando una paga por nuestro trabajo. Una vez hemos recibido ese dinero, entonces estamos llamados a honrar a Dios y a poner a Dios primero en nuestras vidas. De eso vamos a hablar hoy. Luego, administrar bien, de eso hablamos un poco en la primera enseñanza y vamos a hablar en la enseñanza de el seminario financiero que tenemos el próximo sábado. Y por último, el pastor J. Echeverry nos habló hace 8 días acerca de la generosidad, de qué significa vivir una vida generosa, más allá del diezmo y de la ofrenda, es vivir una vida que se dé para otros. Este es el ciclo que nosotros hemos establecido y aprendido, que es el ciclo de la bendición financiera. Pero antes de meternos en todo ese ciclo, es muy importante poner muy bien el fundamento o el piso de lo que tiene que ver con las finanzas. Hay una palabra que me gusta y es la palabra principio.
Un principio es un fundamento, un principio es una plataforma sobre la cual yo edifico todo lo demás. Los principios son lo que usamos para fundamentar nuestras vidas, y para eso quiero leerte un pasaje que probablemente tú has leído en otras ocasiones, que está en Mateo 7, 24 al 28, que es la parábola de los dos cimientos o de los dos fundamentos. Entonces dice así, dice: cualquiera pues, diga cualquiera, eso es importante, cualquiera pues que me oye estas palabras y las hace, diga las hace, le compararé a un hombre prudente que edificó su casa sobre la roca. Descendió lluvia y vinieron ríos y soplaron vientos y golpearon contra aquella casa y no cayó, porque estaba fundada sobre la roca. Quiero llamar tu atención sobre algo bien específico aquí, y es, Jesús está diciendo: cualquier persona que escuche mis enseñanzas y las ponga en práctica será un hombre prudente que edificó sobre la roca. Al hombre prudente que edificó sobre la roca, Jesús está diciendo que le vinieron problemas, le vinieron desafíos, le vinieron pruebas. Es muy común encontrar personas que vienen a la iglesia, conocen a Jesús, se enamoran de Jesús, se enamoran de la iglesia, les gusta la idea de ser cristianos y de repente se van y uno le dice: ¿pero por qué te fuiste? Porque tuve un problema. Y yo esperaba que no tuviera problemas porque ahora estoy con Jesús. Pero es que nadie ha dicho que con Jesús no va a haber problemas. Lo que dice Jesús no es que cuando estés con Él no va a haber problemas, sino que lo dice Jesús es que cuando estás con Él, haces lo que Él dice, a pesar de los problemas, permaneces fundado sobre la roca. En otras palabras, la diferencia entre una persona que conoce a Jesús y una que no la conoce no es que una tenga problemas y otra no, sino que una supera los problemas y la otra sucumbe ante los problemas. Entonces por eso dice: por eso cualquiera que me oye estas palabras y no las hace, diga no las hace, le compararé a un hombre insensato que edificó su casa sobre la arena, y descendió lluvia y vinieron ríos y soplaron vientos y dieron con ímpetu contra aquella casa. Fíjate que la lluvia, los ríos, los vientos y el ímpetu son iguales en el insensato que en el prudente. Lluvia, ríos, vientos que golpearon la casa. De manera que la diferencia no está en cuál es tu fundamento para saber si te van a venir o no problemas, sino la diferencia está en cuál es tu fundamento para saber si vas a soportar. Porque dice Jesús que a la segunda persona, a la que Él llama insensata, cuando vinieron los problemas, dice que la casa cayó y fue grande su ruina. Si te acuerdas, en la primera enseñanza de esta serie hablamos de 4 niveles de prosperidad: ruina, escasez, abundancia y sobreabundancia. Y entendimos que muchas personas viven permanentemente en una ruina financiera y en una escasez financiera. La pregunta es: ¿será que los problemas de la vida te han dejado en ruina porque has estado edificado sobre un fundamento incorrecto? Pues eso es lo que quiero que desenredemos en esta mañana con este mensaje. Jesús, háblanos, habla a nuestros corazones y permítenos crecer, aprender, desaprender, de construir, Señor, para poder construir correctamente sobre el fundamento adecuado. Y yo te pido, Señor, que guardes el corazón de cada persona que está aquí, aun aquellos que han sido heridos y dañados por el abuso de muchas iglesias que abusan y maltratan a las personas con este asunto de las finanzas. Lo pido en el nombre de Jesús. Amén. Y hay 2 casas, una sobre la roca y una casa sobre la arena. Y yo he visto muchas personas así en su vida financiera, cansadas, desgastadas, cansadas de tener que volver a empezar, cansadas de ver que una y otra vez fracasan, la casa cae, los negocios quiebran. Claro, si tú eres emprendedor, si tú eres empresario y si tú eres empleado, un despido, un negocio que cae, una empresa que quiebra, es parte de la vida, porque los problemas, como ya lo leímos, van a venir. Nadie está diciendo que tener el fundamento correcto va a hacer que nunca tengas una ruina, nunca tengas un problema, nunca tengas una crisis, nunca tengas una dificultad. Lo que sí va a garantizar es que tu estado después de eso va a seguir fundamentado sobre esa roca para que puedas seguir construyendo. Y yo tengo una historia personal junto con mi esposa. Nosotros nos casamos a los 19 años, fuimos papás a los 17 años. Y pues nadie está preparado para ser padre a los 17 años realmente. Nosotros no teníamos las capacidades de sacar a nuestra familia adelante, vivimos varios años en casa de mis papás, quienes nos ayudaron, pero mi historia personal, mi historia financiera, por así decirlo, porque es de lo que estamos hablando hoy, no te voy a hablar de todas las áreas de mi familia, es bien particular. Yo decidí estudiar diseño industrial. Yo estudio diseño industrial
porque yo nunca fui el más aplicado en mi colegio. La verdad es que pues hoy no me da vergüenza decirlo, pero yo era bien vaguito, era de esos que no hacía las tareas, que llegaba y se copiaba, que muestre a ver qué hicieron. A veces tenía una o dos noviecitas por curso, entonces yo les pedía que me ayudaran con las tareas. No me siento orgulloso de eso, pero es mi historia realmente. Y yo les decía, pero tenía la mejor de todas y era mi mamá, que me hizo las tareas hasta 11 de bachillerato. Es real, es real. Mi mamá me hizo todas las tareas. Me pasaba los cuadernos de mis amigos, mejor dicho, eso mi mamá me alcahueteó hasta decir no más. Pero yo no era el más aplicado, yo no era el más inteligente, nunca fui muy bueno en los números, me costaban mucho las matemáticas, no tuve buena memoria y de repente yo tomo la decisión de estudiar diseño industrial y en algún momento me di cuenta que con esa carrera pues iba a ser muy difícil sacar adelante mi familia como yo quería, porque yo me empecé a dar cuenta que primero vivía en un país donde ni se diseñaba ni había industria. Entonces yo decía, ¿para qué estudiar diseño industrial si aquí no hay ni diseño ni industria? Porque realmente la historia es muy triste para los diseñadores industriales, y es que la mayoría de las empresas, te estoy hablando yo de hace 15 años que yo estudié mi carrera, copiaban. Entonces el jefe viajaba a las ferias en Italia, a las ferias en Europa y volvía con los catálogos y le decía, chino, adapte. Entonces el diseñador se convertía en un dibujante que lo que hacía era crear planos de diseños ya creados y adaptarlos a los procesos de manufactura locales, y muy poco diseño, muy poca industria, lo cual generaba unos desafíos tremendos porque no se valora la capacidad de desarrollo y de creación, y como consecuencia de eso el salario es muy bajo. Entonces los diseñadores, la mayoría, estaban ganando muy poquito, y yo decía, wow, tremendo, porque escogí una carrera con la que difícilmente le voy a poder dar la vida que yo quiero a mi familia. En ese momento un profesor me sugiere, sabiendo mi situación, a veces yo iba a las entregas con Rebeca solamente para generar compasión, la llevaba en mis brazos a ver si me pasaban. Yo le estoy abriendo mi corazón, esto es verídico. Decía, entonces él, ay, tan bonita la niña. Yo, sí, profe, no, cambiando pañales no pude hacer las tareas, profe, no sé qué. Algo ayudó, la verdad es que le toqué el corazoncito a más de uno, y uno de esos profesores, que era bien bravo, me dijo un día, ¿por qué no se presenta la práctica profesional en Colmotores? Colmotores es la ensambladora de Chevrolet en Colombia, y pues me dijo, allí no hay proceso industrial, pues de diseño industrial, pero pues usted puede ayudar en los procesos administrativos. La práctica se la vale la universidad, está avalada, y es la práctica que mejor paga. En ese tiempo pagaban $1.000.000, estoy hablando del año 2004. Un practicante ganando $1.000.000, eso era inusual. Había practicantes que les tocaba pagar todo para que los dejaran hacer la práctica, o algunos les daban subsidio de transporte si acaso y de alimentación. Yo tomo la decisión de presentarme y me entero que de las 120 personas que éramos parte del curso de diseño industrial en noveno semestre, 120 pasaron su hoja de vida a la universidad, a Colmotores. Y para ese tiempo nosotros vivíamos de hacer lámparas, pues vivíamos de papá y mamá que nos mantenían en casa, pero todo adicional a lo que mis papás nos ayudaban, porque pues vuelvo y digo, 17 años siendo papás, saliendo del colegio, empezando la universidad, empezamos a hacer lamparitas y las vendíamos en diferentes lugares de diseño en Bogotá. Yo mismo hacía las lámparas, las producía, las torneaba, las lijaba, las pintaba, y cada vez que a mí me entraba cualquier peso de las lámparas que hacíamos, yo diezmaba. Yo sacaba mi 10% de mis utilidades y se las entregaba siempre al Señor en el lugar donde nos congregábamos. Aún me acuerdo de momentos en los que me peleé con la iglesia por diferentes razones, y yo le decía, Cata, lleve el diezmo. Y yo pude poner un fundamento basado en vivir ese principio que fue de bendición para mi vida, tanto así que en 9 años y medio, le contaba esta mañana a la iglesia, mi última posición antes de renunciar, porque yo tomé la decisión de renunciar y esa historia quizás se las puedo contar más adelante. Mi salario era 17.5 veces más que el salario con el que empecé en un periodo de 9 años y medio. Todos los años tuve incrementos salariales que rondaban entre el 10 y el 20%. Y ahorita al final quizás les cuento un poco el secreto de cómo creo yo que logré eso. Obviamente con diligencia, con preparación, con buen trabajo. Ya mi mamá no me hacía los trabajos de Colmotores, ni mi esposa tampoco. Pero yo sí tengo que decirte algo. Yo creo, esta es mi opinión, es lo que yo creo. Yo creo que el ser fiel con el Señor, Él hizo algo en mí y me dio unas habilidades que yo no tenía.
Hoy no está acá, pero aquí a esta iglesia ha venido un compañero mío, Felipe, algunos de ustedes lo conocen, con quien hice la primaria. Felipe estudió conmigo en primaria, y Felipe no es bullying, sino también me la quería montar, pero me decía, yo no entiendo usted cómo se volvió esto. O sea, ¿cómo hace usted para dar una predicación de memoria durante una hora? ¿Cómo hace usted para aprender la Biblia de memoria? ¿Cómo hace para manejar tantos temas en su mente? Y créeme que esto no es que yo sea un berraco. Yo era bien bobito. Y yo creo que el Señor puso algo en mí, o sea, Él hizo algo dentro de mí que me dio unas habilidades que yo no tenía, porque Él quería prosperarme. Y como la vía para prosperar es el trabajo, pues si Dios te va a prosperar, créeme, te va a dar habilidades y capacidades para que prosperes. No te va a dar un billete que sale de una matica de tu casa, eso no existe, no hay atajos, pero sí hay capacidades que Dios empieza a desarrollar en ti, y un favor especial y una gracia especial para que a todo lugar donde tú vayas, el Señor te acompañe y te prospere. Dicho eso, yo pude fundamentar mi vida sobre la roca, y me parecería muy egoísta de mi parte, empezando una comunidad que no tiene ni 2 años, y con muchos de ustedes, que esta es su primera iglesia, porque para muchos de ustedes esta es su primera iglesia, para otros quizás como tu caso, Estefanía, pues no sé, son 20 años de estar en iglesias, conoces muy bien esto, lo vives, lo practicas, y al contrario podrías decir, yo sé lo que es eso y sé que es real, pero no es el caso de todos. E incluso hay personas que llevan muchos años en iglesia y nunca les han enseñado bien de esto. Yo creo que yo estoy llamado a poner el fundamento y a enseñarte el principio. Tu responsabilidad es tomar esto y hacer lo que tú desees con ello, porque al final nunca te vamos a juzgar, ni a cuestionar, ni a condenar. Déjame hablarte de qué es un principio. Lo primero es que un principio es una ley o una idea fundamental que establece el funcionamiento de una cosa. En otras palabras, para entender el funcionamiento del dinero tenemos que entender cuál es el principio o cuál es el fundamento. También es el primer momento de la existencia de una cosa, y ahorita vamos a hablar de eso en el origen. Punto de partida o punto donde parte, nace o surge una cosa, causa primera u origen de una cosa. La pregunta es, financieramente hablando, ¿cuál es el fundamento? ¿Cuál es el principio? ¿Cuál es la base? Yo creo que el fundamento financiero para los hijos de Dios se llama el diezmo. Y esa es una palabra que nos genera comezón, escozor, que no nos gusta, que nos incomoda, pero pues vamos a hablar un poco de ella, así como libremente, a ver si logramos desenredar esa pita e irnos un poquito más tranquilos de acá. El 10% o el diezmo quiere decir una décima parte o un décimo, es una palabra griega, y se usaba antes de la ley, ahorita lo voy a explicar, durante la ley y después de la ley, como un mecanismo donde de las cosechas y del producido las personas apartaban esa parte para entregársela a Dios. De hecho era mucho más del 10%, como lo vamos a ver ahora. Lo hacemos por agradecimiento, obediencia y como señal de dependencia a Dios. Existió antes, durante y después de la ley, ahorita lo vemos, y hace parte del fundamento de la creación. ¿Dónde hace parte del fundamento de la creación? En Génesis capítulo 2, versículo 9. Esto está hablando del momento en el que Dios crea a Adán y a Eva, y cuando Él los crea, dice la Biblia esto: el Señor Dios hizo que crecieran del suelo toda clase de árboles. ¿Quién hizo que crecieran? Dios. Árboles hermosos que daban frutos deliciosos. Si eran deliciosos es porque eran deliciosos para comer. En otras palabras, por ejemplo, todas esas delicias que tú haces, María Alejandra, que son exquisitas, esas delicias que haces, todas esas delicias tú no podrías hacer nada si no hubiera un fruto de la tierra que produjera la materia prima. Así ella pueda hacer unas delicias, hubo antes un proceso que Dios permite, que es el que nos provee todas las cosas que hay en este planeta: el agua, los granos, todo lo rico de este mundo viene de la tierra, y Dios es el que lo provee. Entonces dice que Dios hizo que crecieran toda clase de árboles, y en medio del huerto puso un árbol de la vida y un árbol de la ciencia, y después dice que puso al hombre allí. En otras palabras, Dios nunca te va a poner en un lugar donde no haya una provisión para tu vida, y Él te pone allí para que trabajes, y dice que Él lo puso para que se ocupara de Él, lo custodiara, pero el Señor le advirtió: puedes comer libremente, eso nos gusta, ay, puedo hacer lo que se me dé la gana, puedes comer libremente del fruto de cualquier árbol del huerto, excepto, diga excepto, del árbol del conocimiento del bien y del mal. Si comes de su fruto, sin duda morirás. ¿Qué creen que quiere decir ese excepto? Un diezmo. O sea, ¿qué es el diezmo? De todo lo que tú ganas, una partecita se supone que tú la coges y la dejas aparte para el Señor, y libremente puedes comer de todo lo demás. Entonces el principio del diezmo, no la ley, porque el diezmo no es una ley, el principio del diezmo
Es un principio del que cualquier judío te podría hablar porque es el pueblo más próspero que hay sobre esta tierra porque lo practican. No sé si han leído la historia de William Colgate, no tengo tiempo, pero dice la historia que William Colgate llegó a Nueva York, hacía jabones artesanales y llegó a Nueva York sin un peso. Y Dios lo prosperó tanto que llegó a ser el dueño de Colgate Palmolive, pero se propuso en su corazón que cada año su diezmo incrementara en un porcentaje mayor. Al final hablaremos un poco acerca de eso. Jesús en Mateo dijo lo siguiente: ¿qué aflicción les espera a maestros de la ley, religiosos y fariseos hipócritas? Pues se cuidan de dar el diezmo del más mínimo ingreso de sus jardines de hierbas, pero pasan por alto los aspectos más importantes de la ley. Los aspectos más importantes de la ley, dice Jesús, es la justicia, la misericordia y la fe. Lo mismo que en Mateo 22 él dijo: amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón, con toda tu alma, con toda tu mente, y a tu prójimo como a ti mismo. De estos dos mandamientos dependen toda la ley y los profetas. Pero él dice, es cierto que deben diezmar. Es interesante porque Jesús está validando aún el diezmo en esta conversación con los fariseos. Luego, también es importante entender que si fuéramos legalistas no estaríamos hablando del 10%, sino del 23.3%, porque había un diezmo para los levitas, uno para el templo y las fiestas y uno para los pobres. En realidad las personas estaban llamadas a sacar una parte de sus cosechas para los levitas, para el templo y para los pobres. Y por último, quisiera decir que el diezmo es el primer, diga el primero, es el primer 10% de lo que me entra y no el último. En Proverbios 3, el rey Salomón dijo: honra al Señor con tus riquezas y con los primeros frutos. Es muy común que las personas, aún las que diezman, dicen: dejemos todo y al final sacamos lo del diezmo. ¿Sabes? Esta es una de esas cosas en la vida donde el orden de los factores sí altera el resultado. ¿Por qué? Porque es un asunto del corazón. El diezmo prueba tu corazón. Entonces, si yo doy de lo que me sobra, no es lo mismo que doy sin saber si me va a sobrar. Cuando doy de lo que me sobra, eso no es fe. Cuando doy sin saber si me va a sobrar, o más bien pensando que me va a faltar, eso es fe. Y Dios honra la fe porque en Hebreos 11 dice que sin fe es imposible agradar a Dios. Entonces aquí sí hace diferencia. Entonces, para hacer práctica esta enseñanza, y con esto terminamos, yo me hice esta pregunta: ¿por qué cuesta tanto diezmar? La realidad es que cuesta mucho. A la gente le cuesta que le hablen de esto, incomoda. Yo me pregunté: ¿por qué incomoda? ¿Por qué no gusta? ¿Por qué cuando predico otros temas me siento tan feliz y los veo tan alegres, y con un tema de estos no es por ti? Sí, no, por si acaso. Ahí está otro ratero de esos. No, la verdad es que yo sí creo que hay razones y es importante identificarlas, ¿sabes? Porque la única manera de ser libre es entender las raíces y tratar con ellas. Al final, si uno no lo hace, el que pierde es uno. Uno pudiera decir: pues me voy de esta iglesia y se quedan sin mi diezmo. Pues claro que nos vas a hacer falta y tu aporte sirve, pero créeme que esto como no es mío sino de Dios, Él se encarga de proveer para su casa y siempre ha sido así. De manera que yo no tengo un interés aquí de mover tu bolsillo, yo tengo un interés de bendecir tu vida, que tú puedas tener principios para bendecir tu vida. Entonces, 5 razones por las que nos cuesta tanto hacerlo y 5 razones por las que yo creo que deberíamos hacerlo. Empecemos por lo primero. 5 razones por las que nos cuesta. Si está tomando nota o tomando fotos, pues aproveche, pero me avisa para quedar bonito en la foto, porque a veces ponen unas fotos que yo digo: no, juego, cosa tan brava. Yo voy a tener una camarita aquí oculta y les voy a tomar fotos también para ponerlas. La primera razón, yo creo que cuando nos cuesta mucho diezmar, porque el diezmo es un asunto del corazón. Y cuando uno tiene el corazón herido, cuando tiene el corazón dañado, cuando no tiene el corazón correcto, dar es muy complicado. A uno le cuesta darle a las personas que no ama. Yo me imagino, por ejemplo, a ti, Juan, que a ti no te cuesta darle algo a Ale, porque la amas. O sea, eso no es como: uy, qué sacrificio darle algo. A mí no me cuesta darle nada a Catalina. Yo he visto a Catalina tomar comida de la mesa y dársela a mis hijos, porque una mamá ama tanto a sus hijos que está dispuesta a quitarse, como dicen, el pan de la boca. Cuando tú amas algo, tú das, pero si tú no amas, no das. Por eso en Juan 3:16 dice que de tal manera amó Dios al mundo que dio. Hay una frase que me gusta y es que se puede dar sin amar, pero no se puede amar sin dar. Tú puedes dar sin amar. La verdad es que yo puedo echar unas moneditas en mi carro y
Ayer, por ejemplo, me sentí muy bien porque le di un almuerzo a un señor de la calle. Y me sentí tan bien haciéndolo, pero honestamente yo no amo a ese señor. Amo el principio de dar, pero no al Señor. De manera que yo puedo dar sin amar, pero yo no puedo amar sin dar. Ese cuento de que te amo y te amo y te amo y no te doy, no, déjame ver que me amas. Por eso muchas mujeres dicen, es que tú no me amas. Pero si yo te digo que te amo todo el día, no es que me lo digas, yo necesito ver que me amas. El amor necesita materializarse y manifestarse de alguna manera. Y muchas personas les cuesta muchísimo dar porque en su corazón no tienen un corazón generoso, tienen un corazón que está arrugado, que está dañado, que es mezquino, que está tacaño o sencillamente que ama muchas más otras cosas que ese lugar que debemos darle a Dios en nuestro corazón. Hay cosas que no nos cuestan, pero hay cosas que nos cuestan mucho. Entonces el primer problema yo creo que está en el corazón. Jesús dijo, de la abundancia del corazón habla la boca. Jesús dijo, donde está tu tesoro, allí que va a estar tu corazón. Y Jesús también dijo, el rey Salomón dijo, de toda cosa guardada, guarda tu corazón porque de él mana la vida. En otras palabras, lo que tú haces es reflejo de lo que hay en tu corazón. Una persona que no da es una persona que no ama. Dos, creo que también no damos por miedo y por temor. ¿Miedo y temor a qué? A que nos falte. La realidad es que muchas personas dicen, esto tiene todo el sentido del mundo, pero yo ¿cómo voy a sacar un pedazo si yo a todos los meses estoy llegando a fin de mes en rojo? ¿Cómo voy además de todo añadirle algo más a mis finanzas? Entonces la realidad es que a muchas personas les da miedo que les falte, les da temor que les falte, o peor aún, les da temor que los estén manipulando y que Dios no cumpla con sus promesas. Porque como lo habló J. Echeverry hace 8 días, en Malaquías dice, probadme ahora en esto, dice el Señor. En otras palabras, ese es un versículo donde Dios te está diciendo, oye, Luz Dari, puedes ponerme a prueba, puedes probarme si no abriré las ventanas de los cielos. ¿Qué quiere decir eso? Que Dios está diciendo, dale, pruébame, te reto. No hay muchos versículos donde encuentres ese comportamiento de parte de Dios, donde Dios diga, puedes probarme. El problema es que a veces no le creemos a Dios, no creemos su palabra. Entonces, yo leí un libro, que es un comentario bíblico del libro de Romanos de Chuck Smith, y Chuck Smith en su comentario bíblico del libro de Romanos cuenta una historia tremenda. Él dice que él debía $450, como en los años 80, para pagar unas cosas relacionadas con la hipoteca de su casa. Y era mucho dinero para ellos, no tenían los $450. Hay personas que dicen eso no es nada, pero hay personas para las que $450 es mucho dinero. Y él no tenía esos $450 y empezó a orar. Dijo, voy a orar toda esta semana. La Biblia dice que tú no me vas a dejar desamparado. La Biblia dice que yo no he visto justo desamparado ni su descendencia que mendigue pan. La Biblia dice que tú me vas a respaldar, Señor. Entonces él empezó a orar y empezó a clamar al Señor y empezó a decirle una y otra vez, Señor, yo te pido que hagas algo, Señor. Viene la hipoteca, no tenemos el dinero, Señor. Yo te pido que nos mandes el dinero, Señor. Yo te pido que hagas algo. Y todos los días él se levantaba de su sitio de oración, cuenta él en su libro, y seguía en sus rutinas normales, se encontraba con su esposa afanada y angustiada por la provisión, y entraban en sus dinámicas diarias. Un día, dice él, que ya llegando al día de la fecha en que tenían que cumplir con el compromiso, un amigo lo llamó y le dijo, Chuck, ¿cómo estás? Con fulano de tal. Y él le dijo, wow, hace como 10 años no hablamos, qué rico escuchar de ti, qué chévere saber de ti, ¿por qué me llamas? Y el amigo le dijo, Chuck, no sé qué está pasando en tu vida, no sé en qué andas, pero quiero decirte que estaba aquí en mi sitio de oración y mientras oraba el Señor me puso en mi corazón poner en el correo certificado un sobre con $450 para que los gastes en lo que quieras. Dice él que se puso a gritar, a bailar, a brincar, así como David ahorita con la guitarra, ¿lo vieron brincando? Oiga, por cierto, Dios te bendiga, qué rico David, eres un regalo para nuestra casa. ¿Y dónde está Nicolás, que también estaba por ahí? ¿Ya se fue? ¿No? Nicolás está allá. Nicolás, Dios te bendiga, eres un regalo para nuestra casa. Ellos se estrenaron hoy aquí en las guitarras, no sé si se dieron cuenta. Ahorita cuadramos por esa cuña, ¿listo? Y entonces dice que él estaba brincando y gritando y que su esposa se aterró y dijo, ¿qué pasa, Chuck? ¿Por qué estás gritando y brincando? ¿Qué pasó? ¿Qué te dijo el Señor? Ella dijo, algo pasó en el devocional. Dijo, no, imagínate que mientras estaba orando sonó el teléfono, cojo el teléfono, era mi amigo, me dice que me va a mandar $450 y la esposa en lugar de ponerse contenta le dice, qué tremendo. ¿Y qué te hace pensar a ti, Chuck, que él va a cumplir? ¿De qué estás hablando? Él es mi amigo, lo conozco toda la vida, él llamó, yo no le estoy pidiendo nada, él me ofreció. ¿Y quién te asegura, Chuck, que en el correo no se va a perder el sobre? Oye, pero me vas a amargar la bendición. No, Chuck, esto tiene un sentido. ¿No te parece curioso que Dios hace mucho tiempo dijo que nos iba a respaldar,
que nos iba a bendecir, que no nos iba a faltar nada, y tú nunca manifestaste alegría por eso. Pero apenas un amigo, una persona de carne y hueso te dijo que te iba a resolver ese problema, empezaste a brincar. ¿Qué palabra vale más, la de Dios o la de tu amigo? Y dice que él quedó frío. Se fue de rodillas y le dijo, perdóname, Señor, porque hoy me di cuenta que vale más la palabra de un hombre que tu palabra. Y yo quiero decirte que muchas veces nosotros estamos afanados, angustiados, turbados, preocupados por lo que dicen los demás. Pero Dios dice una cantidad de cosas acerca de nosotros, pero nunca le damos la importancia ni la credibilidad que merece la palabra de Dios. Tú y yo estamos llamados a coger esa palabra de Dios y brincar y gritar y que te digan ¿qué pasa? Y tú dices, Dios dijo que yo no iba a mendigar pan. Dios dijo que no me iba a faltar nada. Dios dijo que yo sería cabeza y no cola. El rey David dijo, en paz me acostaré y asimismo dormiré porque solo tú, Señor, me haces vivir confiado. Salmos 4:8. Pero la verdad es que muchos de nosotros decimos, en paz me acostaré y asimismo dormiré porque me llamó mi jefe y me dijo que me iban a ascender, porque el banco me dijo que me iban a dar una espera, porque el abogado me dijo que no era tan grave. Pero tenemos que pasar a un punto en el que no tengamos temor de creerle a Dios, de tomar su palabra y decir, yo creo en tu palabra, yo creo en tu verdad y yo creo que lo que tú dices, Señor, es cierto. Número 3, creo que nos cuesta mucho por desorden financiero y por tener un desorden en nuestras prioridades. Yo creo que estamos muchas veces así, hundidos y sumidos en deudas, hundidos y sumidos en la preocupación, en el desorden financiero que vivimos, y salir de ese desorden financiero es muy difícil. Y muchas personas dicen, ¿sabes qué? Yo no puedo diezmar, yo no puedo ofrendar porque no puedo, es imposible, tengo demasiado desorden. Y para esto quisiera contarte una historia. Una pareja de esta iglesia hace un tiempo nos pidió cita, antes de esta serie y todo, nos pidió cita y nos dijo, pastor, fueron a nuestra casa, nosotros diezmamos todas las semanas, mi esposo saca el diezmo, nosotros creemos en este principio, ellos son hijos de pastores y nos dicen, pero tenemos un problema, nos van a quitar la casa, nos van a quitar el carro, tenemos un montón de deudas, tenemos una situación muy difícil. Y hablando con mi hermana, nos dijo mi hermana nos dijo, lo primero es que tienen que dejar de diezmar. ¿Ustedes qué hacen mandándole toda esa plata a esa iglesia cuando ustedes tienen este problema tan serio? Y pastor, nosotros creemos que esa es la mejor solución. Entonces yo les dije, mira, nosotros no creemos en la maldición del no diezmar, nosotros no creemos que va a venir la oruga y el devorador a acabar con tus cosechas y con tus finanzas. Creemos que el diezmo es la forma de decirle a Dios, tú eres el fundamento de nuestras vidas aún en lo financiero. Yo les hago una pregunta, si ustedes dejan de diezmar, ¿con lo que diezman arreglan el problema financiero? No, necesitaríamos como 40 años de no diezmar para poder arreglar ese problema financiero. Entonces le dije, o sea, aún lógicamente ese consejo es absurdo, porque aunque me dijeran sí, también les diría, bueno, no sé si sea buena idea arreglar tus problemas sacando a Dios de la ecuación, pero ustedes tomen la decisión que quieran. Al otro día nos llamaron, gracias por su consejo, gracias por amarnos, gracias por oírnos y no condenarnos, gracias por no decirnos que nos iba a venir fuego del cielo si no lo hacíamos, incluso gracias por decirnos que nos apoyaban en la decisión que tomáramos. Queremos decirle que vamos a seguir haciéndolo porque le creemos a Dios. Han pasado 3 meses, o 4, o más, Cata, 4 o 5 meses. En estos 4 o 5 meses, el salario de él ha subido entre 300 y 400% en la misma empresa, en la misma posición, pero una vez tras otra sus jefes lo han llamado y le han dicho, queremos subirte el sueldo. La última vez amenazó con irse, esa también es válida. Si usted va a amenazar con irse, eso sí tenga la otra rama agarrada, yo no le puedo decir lo contrario. Pero están saliendo de deudas, han podido ordenar su casa, todavía deben dinero, nunca han dejado de cumplir con el Señor y tomaron esta decisión y el Señor los ha respaldado. Yo creo que vale la pena creerle al Señor. Y también creo que la cuarta es por abuso y desuso, y de esto hablé en mi primera enseñanza. Creo que hay mucho abuso, creo que hay mucho mentiroso, creo que hay mucho pastor, entre comillas, o impostor por ahí que está abusando de la gente y que está queriendo enriquecerse a costa de las personas. Creo que hay gente que le dicen pacta para salir de deudas y como ya hablamos, yo creo que eso es una mentira, pero aún como lo vimos, el desuso como consecuencia del abuso no nos exime de vivir bajo los principios correctos,
De manera que si tú has sido abusado, si tú has sido manipulado, si tú has sido controlado, si tú vienes de otra iglesia o conoces un familiar donde lo exprimieron, o esas iglesias donde el que tiene plata es el que sientan adelante y el pastor le lame los pies, porque yo lo he vivido, lo he visto, esos abusos no están bien. Y yo de una vez te pido perdón en nombre de esos pastores y de esos ministros que abusan de las personas y que usan el púlpito para enriquecerse, porque eso no es correcto. Pero eso no quita que haya un principio bíblico establecido por Dios, que sea sano y que en su uso normal esté diseñado para proveer bendición a nuestras vidas. De manera que yo te invito a que no dejes que los abusos y los excesos a los que has sido expuesto, o aún un abuso pudiera ser el desconocimiento. Porque hay lugares donde ni siquiera enseñan y eso también es abuso, ¿sabes? Porque están abusando de tu confianza, de poner tus oídos al servicio de alguien que se supone que sabe más y que te puede orientar y que no lo hace correctamente. Y por último, creo que las personas no lo hacen o les cuesta mucho hacerlo por lo que otros dicen. Y es tremendo cómo una persona puede de aquí salir diciendo, wow, tremendo, yo quiero hacerlo, pero de repente en tu casa tu hermano, tu primo, tu tío, tu abuela, ¿usted qué va a ir a dar la plata allá en ese sitio? Para que se enriquezca. ¿No vio ese pastor todo tatuado? Eso es con su plata que se va a ir a tatuar. Mira, cualquier cosa. Yo no sé, sí, pero pues yo sé que las personas hablan. Es más, a mí me han hablado. Yo no soy pastor de toda mi vida, yo soy pastor desde el 2011 más o menos, y pastor principal de esta iglesia de hace 2 años y medio. Y no toda mi vida he sido pastor dedicado al 100%, trabajé muchos años como ya se los expliqué, y mucha gente decía, pero usted ¿para qué se pone si esa gente no necesita, esa gente ya tiene? Y yo decía, es que yo no doy porque ellos necesiten, yo doy porque yo necesito, porque como me enseñaron a mí, yo no vivo de lo que tengo, sino yo vivo de lo que doy, y es lo que yo he dado, lo que ha puesto el piso para que yo pueda tener una vida abundante y una vida próspera. Entonces hay que tener mucho cuidado con lo que otras personas dicen, porque una mala compañía, dijo Pablo en 1 Corintios 15:33, dice que las malas conversaciones, las malas compañías corrompen las buenas costumbres, y una mala conversación puede dañar tus buenos hábitos. Una mala conversación te puede arrugar el corazón y decir, hombre, sí, sabe que sí, tiene razón, uno como pendejo llevando eso allá y tanta necesidad, y mi abuelita con tanta necesidad y en mi casa con tanto problema. Pero como ya lo hablamos, que haya problemas y necesidades a tu alrededor no quiere decir que nosotros no debamos cumplir con lo que a nosotros nos corresponde como hijos de Dios, y al final del día esta es una herramienta para que otras personas conozcan de Jesús. Y termino con esto, ¿por qué deberíamos hacerlo? Lo primero es porque es el principio de la bendición financiera. Yo creo que este es el fundamento que Dios ha establecido para bendecirte, y es la forma de decir, Señor, yo quiero que tú hagas parte de mis finanzas, yo quiero que tú hagas parte de mi ecuación financiera y quiero construir sobre la roca. En otras palabras, construir sobre la roca, como la parábola que leímos al comienzo, es construir sobre el fundamento del diezmo y de la ofrenda, es ser generosos con Dios. Pastor, pero tiene que ser el 10% cerrado, pastor, pero es del bruto o del neto. Pues no sea bruto, más bien usted simplemente sepa que es un asunto del corazón. Pablo dijo, esto es de corazón, esto es voluntario. El día que el diezmo se convierta en una carga impositiva, yo le digo a la gente, mejor no la dé. Porque lo que tú haces con un mal corazón daña tu semilla. Entonces esto es un tema del corazón. ¿Que debería ser el 10? Yo creo que sí. Y yo creo que debería ser el 10, ¿por qué? Porque es justo. Es justo que si tú te ganas 1.000.000 al mes y tú te ganas 10, tú tengas que dar 1.000.000 y tú tengas que dar 100.000, eso es justo. Lo que es injusto es que tú ganándote 10 millones y tú 1.000.000, yo diga, la cuota son 200. Venga, pero 200 ¿cómo si yo me gano 100? Ah, no, si te la consigues como sea. Como en la universidad, como en el supermercado. ¿No sería mejor el mundo si fuéramos al supermercado y dijéramos, yo pago un porcentaje de mis ingresos por el mercado, yo pago un porcentaje de mis ingresos por la universidad? Mi hermana pudo estudiar en la Universidad de los Andes porque en ese tiempo era por declaración de renta, hace varios años ya. ¿Es así o no es así? Llevaban la declaración de renta. Hoy es imposible, pues hoy yo no puedo estudiar en los Andes, algunos de ustedes sí, pero sería más fácil si fuera un porcentaje de nuestros ingresos. Dios dijo, es tan sabio Dios que dijo, para que mi reino avance, para que haya alimento en mi casa, para que la iglesia pueda funcionar, y la iglesia es plan de Dios, todos ponemos un porcentaje de nuestros ingresos, no una cuota fija mensual. Y eso es justicia, eso es equidad. Y ese es el principio de bendición financiera que Dios estableció. 2, nos enseña a poner a Dios primero. ¿Sabes qué importante?
Decir que amamos a Dios es fácil, pero la forma como tú te relacionas con el dinero demuestra realmente si tú amas a Dios o no amas a Dios. Porque si tú amas a Dios, tú amas tu iglesia. Si tú amas a Dios, tú amas a los demás. Eso fue lo que dijo Jesús en Mateo 22. Ama a tu prójimo como a ti mismo. Entonces, cuando yo amo, yo doy. Y cuando yo me obligo a dar el primer 10% de todos mis ingresos, yo estoy enseñándole a mi ser a poner a Dios en primer lugar en mi vida. No solamente eso, sino que desarrolla nuestra fe. Diezmar es un paso de fe. Si fuera fácil, no estaríamos hablando de esto. Si no costara, no tendría gracia. Pero desarrolla nuestra fe. ¿Cómo crece nuestra fe? Por ejemplo, su fe en este campamento va a crecer sustancialmente. ¿Por qué? Porque ustedes van a ver cosas como consecuencia de haber creído. ¿Usted cree que la fe de Pedro no creció cuando caminó sobre el agua? Pero él no cogió un remo y dijo, sí, está durita, muestre a ver. No, él se tiró. Ese paso de fe desarrolla nuestra fe. Y tomar la decisión de caminar en esta dirección es un paso de fe y empieza a ayudarte a crecer en tu fe. Número 4, rompe el ciclo de la escasez y activa el ciclo de la bendición. Muchas personas viven sobre un terreno árido en sus finanzas, pero sembrar una semilla en tiempos difíciles, dice la Biblia en el libro de Génesis, que Jacob cosechó en tiempos de hambre. De manera que cuando tú siembras, aún en momentos difíciles, esa es una herramienta para romper ciclos de escasez. Ya no quedas en un ciclo de escasez, sino entras en el ciclo de la bendición. Y por último, y tal vez uno de los más importantes, creo que hacerlo te hace partícipe del avance del reino de Dios en esta tierra. La iglesia local, Iglesia Viva, Casa sobre la Roca, el lugar de su presencia, Bethesda, la Ecofamiliar, la Wesleyana, ponle el nombre que tú quieras, la iglesia local, el ministerio local, es la herramienta que Dios está utilizando para que más personas conozcan de Él y extender su reino. Y es imposible que una iglesia local opere y funcione si no es por medio de la generosidad de las personas que hacen parte de esa comunidad. Cuando tú diezmas, ese diezmo se usa y se utiliza para avanzar el reino de los cielos. No es para enriquecer a nadie. Pastor, ¿pero usted come de eso? Sí, yo como de eso, mi familia también. Y poco a poco, en la medida en que esto crezca, más personas lo harán. Tú pudieras ser una de ellas. Tú pudieras ser una de ellas. Lo que pasa es que uno nunca va a cosechar, escúchame esto, uno nunca va a cosechar de una tierra en la cual no ha sembrado. Un agricultor no se puede parar frente a un cultivo y decirle, dame mi cosecha, si nunca sembró una semilla. Y si tú quieres algún día sembrar, cosechar de esta tierra que se llama Iglesia Viva, hay que empezar por sembrar. Porque el principio es siembra y cosecha, no cosecha y siembra. Termino con esto. Mateo 6:33. Más bien busquen primeramente el reino de Dios y su justicia, y todas estas cosas les serán añadidas. Alguna vez escuché una historia de un hombre que entró a un lugar como este, tenía su red para cazar mariposas, y él entró a coger mariposas en ese lugar. Ese era su objetivo, cazar mariposas. Él quería cazar mariposas, necesitaba mariposas. Y cuando él empezó a mover su red, en el momento en el que él hacía esto, esas mariposas empezaron a volar y todas se fueron hacia la parte más alta del recinto. Y llegó un momento donde por más que él tenía esa red con un palo largo, él no alcanzaba a las mariposas. Las mariposas quedaron lejos de su alcance y entre más él hacía, entre más él se esforzaba, entre más él sacudía para un lado y para otro la red, más se dispersaban las mariposas, más se alejaban de él y más buscaban no acercarse a su red. En una frustración, el hombre de repente dijo, no sé qué voy a hacer. Se sentó en medio de ese lugar, un poco frustrado. Él quería cazar mariposas y dice, Dios, ayúdame. Yo necesito las mariposas, Señor, para vivir. Yo necesito las mariposas, Señor. Y empezó a descansar
y a decir, no me voy a afanar tanto. Y cuando él menos piensa, de repente empieza a ver que estas mariposas se empiezan a parar sobre él. Mientras más tranquilo él estaba y más descansado estaba, esas mariposas han empezado a posarse sobre su cabeza, sobre sus brazos. Él ya no estaba persiguiendo las mariposas, ahora las mariposas vinieron sobre él. Y yo creo que muchos de nosotros hemos estado durante mucho tiempo cazando mariposas, afanados, el salario, lo del arriendo, lo de los servicios. Y parece que estás dando tiros al aire y no pasa nada y te frustras. Pero yo creo que hoy Dios te quiere decir a través mío, siéntate, descansa, relájate, confía en mí, ponme primero. Y después todas esas mariposas, esas bendiciones, esas añadiduras van a venir y se van a posar sobre tu vida. Pastor, ¿cuál es la clave para prosperar? En mi primera enseñanza de la serie dije, no hay claves, no hay atajos, hay que ordenar. Pero si quieres una clave te la voy a dar, la mía, la que yo tuve, la que con Cata tuvimos. Cuando teníamos 17 años, una niña, no sabíamos qué íbamos a hacer de la vida y no teníamos ni un peso. Nos sentamos, hicimos nuestro presupuesto año tras año y decíamos, este año vamos a hacer esto, vamos a hacer esto, vamos a hacer esto, vamos a hacer esto. Y el primer renglón de ese presupuesto, de ese plan de acción, era, en este año vamos a diezmar más. Piensa en eso. ¿Qué significa diezmar más? Un mejor sueldo. Diezmar más no es dar más porcentajes de tu sueldo. Diezmar más es que tu ingreso sea mayor para que la cantidad que des sea mayor. Y todos los años le decíamos al Señor, y todavía lo hago, todavía yo hago planeación a final de año. Ustedes saben que aquí el 31 de diciembre todos los años yo predico sobre las resoluciones de año nuevo y así va a ser mientras yo esté aquí. Y una de esas resoluciones todos los años es, Señor, este año queremos diezmar más. Lo bueno de eso, Juan, es que cuando tú te propones diezmar más, tú dices, hay una parte que me corresponde a mí, que es ¿cuál? Diezmar, y una que le corresponde a Dios, que es ¿cuál? El más. Porque el más depende de Él. Porque Él fue el que puso los árboles en la tierra y el que hizo que produjeran. Él es el que da todo lo que hay en tu vida. Él es el que provee todo lo que hay en tu vida. Él es Yahweh Jireh, Él es tu proveedor. Entonces, para que tu provisión aumente, solo Dios puede intervenir. ¿Quieres una historia como la mía, 17 veces el sueldo en 9 años? ¿Quieres una historia como la de las personas de las que te hablé, 300, 400% de incremento? Dile al Señor, Señor, yo quiero diezmar más, pero cúmplelo, ahorita que es chiquito, ahorita que estás enredado, ahorita que no te alcanza, porque esto no funciona, Señor, cuando me des los 20 millones de salario que yo quiero voy a diezmar. ¿Sabes qué? Si con 200,000 pesos que te dieron para salir de problemas no sacaste 20,000, cuando tengas 20 millones no vas a sacar 2 millones, te lo aseguro. Y Dios lo sabe. Así que mi clave para prosperar es mete a Dios en la ecuación, créele y dile, Señor, yo quiero hacerte parte de mi vida y quiero ser un promotor de tu reino. Por eso, si ponemos a Dios primero, yo te aseguro que nuestra situación financiera va a cambiar. Padre, te doy gracias, te bendigo. Señor, esta palabra, yo te pido, Señor, que tú des testimonio de ella en el corazón de las personas. Pero yo te voy a pedir algo, Padre. Tú escuchas mi oración, lo has hecho por años y me has respondido tantas veces. Y yo hoy te quiero pedir algo, Dios. Si ellos caminan en esta dirección, no los avergüences, no me avergüences a mí y no avergüences tu palabra. No damos con una motivación de recibir, pero yo sé que como un acto de fe, Señor, las personas de esta comunidad que digan, sabe que yo nunca he hecho eso me parece una locura, pero lo voy a hacer. Yo te pido que tú respondas, Señor, a esa fe. Incrementes, traigas negocios, traigas herencias, yo no sé tú qué vas a hacer, Señor. Yo te pido que hagas algo, Señor. Gracias, Jesús.